Bueno, damos por iniciada la clase entonces una vez más. Efectivamente, clase de 31 del 5. Así que bueno, lo que vamos a hacer es vamos a continuar con el tema que empezamos el lunes pasado, que es funciones y procedimientos. Vamos a ponerle de título, si quieren, funciones y procedimientos, que es una clase fundamental. Tanto la clase pasada como esta es fundamental porque es una nueva forma de programar que nos hace escalar varios niveles a nivel de profesionalismo en nuestra programación, ¿sí? Funciones y procedimientos. Bueno, ¿qué eran las funciones y qué eran los procedimientos? Básicamente era darle un nombre a algún subprograma o subrutina, es decir, a un segmento de código que uno ejecuta más de una vez. O sea, cuando uno detecta que algo lo está programando más de una vez, quiere decir que seguramente sea mejor ponerle un nombre y cada vez que tenga que ejecutar esto mismo, simplemente llamarlo justamente por su nombre. Bueno, ¿cómo era la estructura de una función y de un procedimiento? Lo primero que teníamos que poner era lo que se llama el retorno. El retorno, o como le digo yo, resultado, que esto está vinculado a el tipo de dato. O sea, lo primero que ponemos es el tipo de dato que la función nos va a retornar o el tipo de dato que vamos a tener por resultado al ejecutar la función. Luego poníamos el nombre de la función, ¿sí? Utilizando el camel case, es decir, todo en minúsculas salvo la primera letra de la segunda palabra en adelante. Y por último, entre paréntesis poníamos los argumentos. Los argumentos son las cosas que necesito, lo que tengo que usar para... Lo que tengo que usar, vamos a llamarlo así, ¿sí? O sea, los argumentos son todas las cosas que tengo que utilizar para que la función pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, para empezar con algo sencillo como para arrancar la clase, vamos a hacer una función que calcule el área de un triángulo, de un rectángulo, por ejemplo. O sea, la función se puede llamar calcular área de rectángulo. ¿Qué cosas necesito yo para calcular el área de un rectángulo? ¿No? Entonces acá viene la gran pregunta. Si uno tiene un rectángulo es un cuadrilátero donde tenemos dos pares de lados iguales, ¿sí? Donde el área de un rectángulo, piensen qué sé yo, el área de una pared que tienen que pintar, es base por altura. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, uno básicamente necesita justamente la base y la altura. Así que supongamos que necesito la base de mi rectángulo y otro flotante que puede ser la altura de nuestro rectángulo. Es decir, tengo 10 baldosas y 5 baldosas, en total tengo un área de 50 baldosas. Entonces, para calcular el área del rectángulo necesito la base y la altura. Base y altura son flotantes y son los argumentos, son los parámetros que necesito para que mi función haga lo que tiene que hacer, que es calcular el área. Mi función, una vez que calcula el área, me va a dar un resultado, que justamente va a ser el área. Bueno, ese resultado va a ser del tipo flotante, entonces eso es lo que pongo acá al principio. Entonces acá vemos lo que les marqué al principio, ¿no? Lo primero es el retorno, que en este caso es un retorno flotante. Segundo, el nombre de la función, en este caso se llama calcular área del rectángulo. Y lo tercero, entre paréntesis, son los parámetros que necesito para que esta función justamente funcione. Ponemos un punto y coma, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos arriba del main es lo que se llama la definición. Las definiciones. O sea, arriba del main lo que hacemos es definimos a todas las funciones que vamos a trabajar. Eso arriba del main. Y abajo del main ponemos lo que se llaman las implementaciones, o sea, la estructura, o sea, el cuerpo, es decir, el funcionamiento. Se llama implementación, pero bueno, esto podrían ser análogos, ¿no? Darle la estructura a la función, el cuerpo de la función, o hacer que funcione justamente. ¿Y esto cómo se hace? Se pega exactamente lo mismo que pusimos en la definición, o sea, lo que tenemos en la implementación tiene que coincidir al 100% con la definición, no pueden cambiarle nada. Solo que bueno, en vez del punto y coma, acá ponemos el desarrollo. Como todo desarrollo, entre llaves. Y bueno, esto que está entre llaves va a ser la subrutina que se va a llamar calcular áreas. Es decir, va a ser un segmento de código fuente que va a ser algo. Va a ser algo independientemente del main.
Bueno, lo que va a hacer es calcular el área, así que vamos a definir un flotante que se llame, no sé, siempre lo llamo resultado, vamos a llamarlo resultado una vez más. El resultado va a ser justamente la base por la altura, punto y coma. Bien, y este resultado es también lo que vimos en la clase pasada. Este resultado es una variable del tipo local, es decir, es una variable que solamente vive en calcular área del rectángulo. Yo por lo general quiero que esta variable interactúe con cualquier otro segmento de mi código fuente. Entonces lo que hacemos es un retorno del resultado. Analicemos claramente esto, qué es lo que hace. El retorno tiene que estar vinculado al tipo de dato que nos va a dar la función. Nuestra función nos va a dar por resultado el área de un rectángulo. Esa área del rectángulo está guardada en esta variable y esta variable es la que yo retorno. O sea, esta es la respuesta de mi función. Mi función hace varias cosas, no importa qué es lo que hace, en este caso hace una sola instrucción, pero lo que importa es esto, siempre importa el retorno de la función. Eso es lo más importante, porque eso es con lo que uno va a trabajar desde cualquier otro lugar del código fuente. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto para que entre en acción. Vamos a hacer un printf clásico, por ejemplo, y vamos a mostrar cómo funcionó esa función. Vamos a hacer área, 2 puntos, voy a calcular el área entre el 7 y el 11, o sea 7 de base, 11 de altura, por decir algo, porcentaje de. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, llamamos a mi función en este caso se llama calcular área del rectángulo, así como está, lo voy a compilar para que vean que tira error. O sea, no basta simplemente con llamar a la función por su nombre, ¿sí? Ven que no compila, sino que justamente necesito los parámetros, ¿sí? Entonces, los parámetros son primero la base y después la altura, así que mandamos una base de 7 y una altura de 11. Y ahora sí, compilo y vamos a ver qué cosa nos da esto. Efectivamente nos debería dar 77, cosa que no muestra porque no puse ninguna máscara, puse la máscara equivocada. El resultado es flotante, así que la máscara de lo que voy a mostrar tiene que ser flotante. Me mostró basura y no se los mostré, por eso ahí estamos, 77. Efectivamente funcionó bien. Por ahí en el chat preguntan, profe, la función retorna siempre un solo valor. Efectivamente, por definición de función, las funciones retornan siempre un único resultado, un único valor, ¿sí? Así que yo acá no puedo retornar el resultado y la base, o el resultado y un 8, ¿sí? No puedo retornar más de una cosa. Las funciones retornan una única cosa. Hay algunos lenguajes de última generación que permiten que uno retorne más cosas. Que lo permitan no quiere decir que esté bien, ¿sí? Las funciones por definición tienen que retornar un único resultado, ¿sí? Imagínense, ustedes ya hicieron matemática 1, matemática 2, o en el peor de los casos están recursando matemática 1, así que ya saben lo que es una función más general, ¿no? Supongamos que hacemos f de x y x vale 8. F de 8 me tiene que dar un valor, me tiene que dar 5, 4, 3, pero me tiene que dar un solo valor. Una función que te dé dos valores para un mismo dominio, o sea que tenga dos imágenes para el mismo dominio, sería irrisorio, insípido y totalmente incongruente, ¿no? Es como tomarle la temperatura a Alan y que tenga 37 y que tenga 41. ¿Cuál es el resultado correcto? Ninguno, ¿no? No puede ser. Las funciones siempre retornan un único valor, más allá de alguna libertad que da algún lenguaje que quiere solucionar algún problema. Pero las funciones tienen que retornar siempre un solo valor. Dado determinados parámetros del dominio, la imagen es única, análogo a lo que vieron en Mate 1 y Mate 2. Así que efectivamente siempre hay un solo retorno. Bueno, y acá vemos lo bueno que tienen justamente las funciones y los procedimientos, ¿no? Que yo puedo reutilizar esto para cualquier otro valor, qué sé yo, el 2 y el 22, mando 2 de base, 22 de altura, y esto efectivamente va a funcionar y nos tiene que mostrar un 44. Y acá lo tenemos, ¿sí? Entonces acá uno ve las virtudes de las funciones y los procedimientos. Una vez que programa una cosa, le pone un nombre y listo. Cada vez que quiera programar lo mismo, no lo tiene que volver a programar porque ya está hecho, ¿sí? Entonces acá vemos las grandes ventajas que tiene utilizar justamente funciones y procedimientos.
hablando mal y pronto, lo que nos permiten las funciones y los procedimientos es no volver a programar lo que ya programamos en algún momento. Si ya lo tenemos programado, le ponemos un nombre y listo, lo usamos las veces que lo necesitamos y listo. Entonces nos da muchísimas ventajas. Bueno, esa es nuestra primera función. Vamos a hacer alguna otra. Antes de hacer alguna otra, suele ser útil hacer lo siguiente. Por lo general, los resultados de las funciones uno no quiere solamente mostrarlos, sino que muchas veces uno quiere guardarlos, ¿sí? Cualquiera el nombre de la función, no importa. Uno muchas veces por ahí ejecuta una función, qué sé yo, para el 10, 22, esto da 220. Este 220 no lo muestro, pero lo guardo en un flotante que se llame guardarlos, ¿sí? Entonces muchas veces, o sea, a nivel pedagógico el printf es genial porque uno ve lo que hace la función, pero por lo general la función uno la utiliza, hace el algoritmo, retorna un resultado y ese resultado, que en este caso es el 220, lo guardo en esta variable. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento yo quiera utilizar esa variable y por ahí le quiero usar más de una vez. Entonces, para evitar llamar a la función 1000 veces, uno guarda el resultado en una variable y listo. Eso es bastante útil. De hecho, es mucho más útil que el printf, ¿no? Ténganlo presente. Yo por ahí siempre cuando doy la clase muestro con el printf, pero tengan presente que es mucho más útil guardarlo en variables, ¿no? Porque después lo pueden seguir utilizando las veces que quieran. ¿Se pueden hacer funciones anidadas? Sí, de hecho ahora vamos a hacer alguna, pero sí se pueden. Es decir, una función puede llamar a otra función sin ningún tipo de problema. Acá vemos el nuevo resultado, 220. Que parecería ser lo mismo de arriba, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. Acá lo guardé en un valor, lo guardé en una variable y después mostré la variable. O sea, este proceso suele ser más útil, guardarlo en algún lado y mostrarlo. Yo por simplicidad muchas veces lo muestro directamente y listo. Si quiero guardar una función, ¿cómo hago? No sé a qué te referís con guardar una función. Vos te referís a guardar esto que está acá. Solamente esto para poderlo usar otro día en otro código fuente, decís eso. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de por ahí la clase que viene o quizás en 2 clases. Tenemos que generar nuevos archivos donde en un nuevo archivo guardamos a las funciones. Y ese archivo después lo transportas a cualquier programa. Por ahora, lamentablemente, empezamos el programa de cero, las volvemos a hacer o las copiamos y las pegamos de otro archivo. ¿Sí? Por ahora no quedan más soluciones que esas. Bien, bueno, ahí tenemos nuestro primer ejemplo como para entrar en calor. Otro ejemplo que podríamos hacer es algo que venimos trabajando también bastante en varias clases atrás, ¿no? Que son los números aleatorios. Así que vamos a hacer una función que nos dé un número aleatorio. Los números aleatorios los trabajamos siempre en enteros, ¿sí? Porque están definidos para los enteros. Así que la función nos va a retornar un valor entero. Se puede llamar número aleatorio, ¿sí? Y que a priori no necesita nada, ¿no? Porque yo quiero un número aleatorio y no le mando ningún parámetro. Entonces, esta es otra forma de función. Tipo de retorno, nombre de la función y qué cosas necesito. No necesito nada, no le mando nada. Esta va a ser nuestra segunda función. Vimos que suele ser muy sano que en el orden que uno declara las funciones sea el mismo orden en el que uno después las implementa. ¿Sí? Es bastante sano para encontrarlas rápidamente, pero bueno, tampoco es la muerte de nadie si les cambian el orden a las funciones. Funciona y funciona bien. De hecho, le voy a cambiar el orden para que vean que funciona igual. Entonces, vamos a crear una variable aleatoria. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, lo hacíamos con una nueva biblioteca o librería, mejor dicho, que era time.0, y además necesitábamos que como primera instrucción, así se dice, del main, ejecutar el comando srun time0 para plantar la semilla de los números aleatorios. Entonces teníamos que hacer esto y teníamos que hacer esto. Una vez que hicimos esto, ahora sí podemos pasar a nuestra función aleatoria. ¿Cómo era el funcionamiento de la función aleatoria? Bueno, era muy sencilla. Uno declara una variable, que nuevamente la voy a llamar resultado porque no soy para nada creativo. Y dentro de esa variable resultado llamábamos a la función run. Y run nos muestra justamente, nos da un valor aleatorio. Un valor aleatorio entre el 0 y el 37.000 y pico. No me interesa, pero no importa. Y después retornamos el resultado de nuestra función. Vamos a probar a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer un printf donde vamos a ver algún aleatorio. Vamos a mostrar este nuevo aleatorio. ¿Cómo llamo al aleatorio?
Bueno, el aleatorio lo llamo por medio de nuestra función. Nuestra función se llama número aleatorio. No necesita ningún parámetro, pero igual tengo que poner los paréntesis como para hacer referencia a que es una función. Así que los paréntesis van siempre, ya sea con los parámetros o sin los parámetros. Entonces, este printf me va a mostrar el resultado de haber llamado a número aleatorio. Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. Acá está. Ahí tenemos nuestro número aleatorio. En 1198, llamando a la función aleatoria. ¿Sí? Este es otro buen ejemplo de funciones. Vamos a hacer dos renglones. Vamos a hacer exactamente lo mismo para generar dos aleatorios. ¿Sí? Este va a ser el aleatorio 1. Y este podría ser el aleatorio 2. Vuelvo a compilar. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos aleatorio 1 y aleatorio 2. Dos aleatorios totalmente distintas, pero que estoy llamando a la misma función. Bueno, lo que dice Nicolás es lo correcto. Justamente lo que buscamos con esta clase de funciones y procedimientos es que nosotros dentro del main tratemos de purificar el código fuente. Miren este main. Este main no es super wow, pero lo que vemos es que solamente llamo a funciones. Y eso es lo que uno busca en una programación sana. Que dentro del main lo único que haya es llamado a funciones. Que no haya ningún for, que no haya ningún while, que no haya ningún if, que no haya sumas, que no haya multiplicaciones, que no haya bifurcaciones, que no haya ningún algoritmo lógico en el main. El main simplemente tiene que llamar a cosas por su nombre y que esas cosas nos indiquen lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que vamos a dejar de generar estructuras lógicas dentro del main. Las estructuras lógicas van a estar dentro de pequeñas funciones. Efectivamente. Por ahí hay dos que dijeron que tenían lag. No sé el resto cómo está. Por eso dejé ahí la consola un rato abierta. Solamente un poco, buenísimo. Espero que sea poco. Déjenme chequear si estoy bien conectado. Efectivamente estoy perfecto. Espero que mejore un poco. Bueno. Y otra cosa que habíamos visto es que las funciones aleatorias, por lo general no nos gustan esos números así tan grandes. ¿Sí? Entonces, cuando uno no quiere los números tan grandes, por lo general los quiere acotados entre un valor máximo y un valor mínimo, podemos modificar un poco esta función. Vamos a modificarla un poco. Entonces, voy a hacer un número aleatorio, pero le voy a pasar un mínimo por parámetro y le voy a pasar un máximo por parámetro. Es decir, un aleatorio que esté entre el 5 y el 10, por ejemplo. Entonces vamos a modificar nuestra función para que nos dé un aleatorio, pero un poquito más acotado. Así que nuestra función aleatorio ahora recibe dos parámetros. Su funcionamiento es parecido, ¿no? Una variable que se llama resultado. Guardamos un número random. Pero ¿cómo haríamos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que esta variable, este resultado justamente sea random, pero que esté entre este mínimo y este máximo? ¿Sí? Pensémoslo primero. Primero pensémoslo para un valor fijo, ¿no? ¿Cómo hacíamos si yo quería que los números estén entre el 10 y el 50? ¿Qué hacíamos? Entre el 10 y el 50. ¿Cómo hacíamos el comando random para que nos dé entre 10 y 50? No exactamente así. Ahí Nicolás nos da un resultado que no es el correcto a ninguno de los que escribiste. Pero bueno, la idea está. ¿Cómo era para generar esto? 0 más 51 no, porque eso se mueve entre el 0 y el 51. No me aporta nada. Yo quiero entre el 10 y el 50. Ahí va, por ese lado. Va por el lado de Cristian. Uno lo primero que hace es mueve la ordenada del origen, ¿sí? Es decir, donde empieza. Es decir, hacíamos 10 más. Llamábamos a la función random que empezaba en 0. Solo que ahora va a empezar en 10 porque le estoy sumando 10 al valor mínimo. Y también le estoy sumando 10 al valor máximo. Entonces, ¿qué tenía que poner acá? La congruencia en módulo, ¿qué cosa? Si yo pongo 40, está casi bien, pero los restos de dividir por 40 son hasta el 39. 39 más 10 es 49, así que eso no me alcanza. Tengo que poner justamente 41. Random 41 me da hasta el 40, del 0 al 40. Si yo le sumo 10, me da del 10 al 50. Efectivamente, esto es lo que hay que hacer.
Entonces, esto pensándolo en un ejemplo hipotético. Pero ahora pensémoslo para un valor mínimo cualquiera y un valor máximo cualquiera. ¿Cómo quedaría entonces nuestra función? Pensada para cualquier número mínimo y máximo. Ya lo difícil ya lo hicimos, ya lo pensamos. Ahora, ¿cómo quedaría? Efectivamente, lo primero que hacemos es el desfasaje en la ordenada al origen. Elevamos el valor mínimo por mínimo y le sumamos random porcentaje, ¿qué cosa? Muy bien, ahí Alan y lo mismo Nicolás. Efectivamente, al valor máximo tenemos que restarle el valor mínimo y a esto le sumamos 1. Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Al 50 le restamos 10 y después le sumamos 1 y eso me dio 41. Así que efectivamente eso es lo que hacemos. Bueno, y ahora probemos la función, miremosla. Vamos con el aleatorio, el primer aleatorio. Quiero que sea un aleatorio que vaya entre el 15 y el 30. Así que envío el 15 y el 30 por parámetros y me gustaría que este segundo aleatorio vaya entre el 100. De hecho, algo más rebuscado, que vaya entre el menos 25 y el, qué sé yo, el menos 5. Vamos a ver cómo esta misma función se reutiliza, pero cambiando los parámetros edita su funcionamiento. Así que miremoslo. Tiro error, ¿por qué tiro error? ¿Qué me pasó? Escribí mal mínimo, según esto. Mínimo. Ah, mínimo. Estoy medio ciego, mínimo. Ahí estamos. Escribí mal mínimo solamente. Vuelvo a compilar. Y ahora tenemos. Tenemos dos valores aleatorios. Uno es 29. Efectivamente el 29 está entre el 15 y el 30. Vamos bien. Y el otro es menos 21. El menos 21 está entre el menos 25 y el menos 5. Así que lo logramos, lo conseguimos. Tenemos un número aleatorio entre esos umbrales. ¿Ok? Entonces ahí vemos, bueno, justamente un gran funcionamiento de una función, ¿sí? Esto que veníamos haciendo antes, que lo hicimos 1000 veces. Bueno, ahora vemos que uno lo programa, después se lo olvida, le pone un nombre y ahora más, siempre que crea un aleatorio, lo hacen así, números aleatorios entre esto y esto. Y listo, y se olvidan para siempre. Te da números entre 10 y 50. 10 más random, sí, eso da números entre 10 y 50, Martín, efectivamente. Es lo que pusimos acá. Efectivamente. Ok, bueno, ahí tenemos nuestro segundo caso de función. Entonces las funciones justamente generan un algoritmo y ese algoritmo nos da un resultado. Un resultado que lo definimos con este tipo de dato que tenemos al principio, el retorno de la función. Todo esto son ejemplos de funciones. Pero también habíamos visto que estaban los procedimientos. Los procedimientos son un tipo de función, o sea, no es nada nuevo en sí. La única diferencia que hay entre una función y un procedimiento es que las funciones dan un resultado, dan un valor, ya sea un char, un int, un float, un double, dan un resultado. Los procedimientos no dan ningún resultado, simplemente realizan acciones, pero no dan un resultado tangible. Entonces, ¿su retorno qué va a ser? Su retorno va a ser nada. Le ponemos un nombre al procedimiento que se puede llamar título y le ponemos los argumentos, ¿sí? El equivalente a nada en C se lo denomina void. Entonces, este vendría a ser nuestro primer procedimiento. Este procedimiento lo que hace, o lo que va a hacer, por ahora no hace nada, es justamente va a ser este printf. Así que vamos a hacer este procedimiento. El procedimiento, como su nombre lo indica, no retorna nada. Ese nada se lo denota por la palabra void, una palabra reservada. Título, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Y dentro de este procedimiento hago el título de la clase, los dos printf. Y de paso hacemos uno más. Así queda más prolijito. Entonces, cada vez que yo quiera ponerle el título a mi pantalla, simplemente tengo que llamar a mi función título. Vamos a verlo. Borro esto que está acá. Dejo de hacer este printf y simplemente llamo al procedimiento título. El procedimiento título dibuja cosas en la pantalla, pero no me devuelve ni un 5, ni un 11, ni un 23, no me devuelve nada.
No me devuelve nada porque lo único que hace es dibujar cosas. Dibuja cosas pero no da ningún resultado. Yo no espero que me diga ni 5, ni 8, ni -5. Simplemente espero que dibuje. Nada más. Las funciones son para cualquier valor. O sea, ya sean enteros, flotantes, doble, char, incluso arreglos, incluso otras cosas que todavía no vimos como estructuras, punteros, TDA. O sea, pueden retornar cualquier cosa. Lo importante es que retornen una sola cosa. Por ahora, como solamente conocemos valores numéricos y char, no podemos hacer mucho más que eso. Pero pueden retornar cualquier cosa. Mientras sea una sola, basta y sobra. Y los procedimientos no retornan nada, por eso se los denomina void. Bueno, y vamos a ver cómo funciona. Y acá lo tenemos, ¿sí? El título se dibuja igual, por más que yo no lo tenga en el main. ¿Por qué? Porque, uy, lo borré. En el main llamo al procedimiento título, ¿sí? Todo funciona igual que como estaba antes, solo que en el main uno no lo ve. Uno en el main ve solamente el procedimiento o la función, justamente. Las funciones... No, los procedimientos solo sirven para hacer algo siempre igual. No entendí. Las funciones y los procedimientos sirven para hacer algo siempre igual. O sea, esa es la respuesta para ambas. ¿Sí? Porque siempre hacen lo mismo. Las funciones no las puedo cambiar a cada rato porque si no, no serían funciones. La idea es que la función y el procedimiento pueda hacer siempre lo mismo y su conducta se modifique solamente por los parámetros. Yo, a medida que le mando distintos parámetros, esto me da distintas áreas. A medida que le mando distintos parámetros, me da distintos aleatorios. Bueno, acá es lo mismo. Este procedimiento, como yo no le mando ningún parámetro, hace siempre lo mismo, efectivamente. Pero yo le podría mandar algún parámetro. Le podría decir, che, estamos al 31 del 5 del 2021. Entonces le envío 3 parámetros. Eso tengo que definirlo, ¿no? Digo, bueno, le voy a enviar un parámetro día, le voy a enviar un parámetro mes y le voy a enviar un parámetro año. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento, solo que con 3 parámetros. Así que ahí tenemos los 3 parámetros y vamos a usarlos. A ver, acá en vez de mostrar 31, voy a mostrar un D que va a ser del día. Voy a mostrar otro D que va a ser para el mes. Lo saco de acá, día, mes. Y bueno, por acá entre medio podemos mostrar un porcentaje D que nos muestre el año. Y ahí vemos como este procedimiento siempre hace lo mismo. Obviamente siempre hace lo mismo. Pero acá varía según lo que yo le envíe como para ingerir. Según los datos que ingiere, es el resultado que nos da. A ver, esto si está bien, que lo hice medio apurado. AMD, sí, se ve bien. Vamos a probarlo. Voy a hacer este título para hoy. Y después hacemos otro título para una clase del 11 de febrero de 2019. Para que vean que funciona igual. Y ahí sí modifica su conducta. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Acá estamos, ¿sí? El título de hoy. 21-31 del 5 y el título que puse hace 2 años. Así que la función y el procedimiento siempre hacen lo mismo, pero su conducta depende de los datos que le das a ingerir, es decir, de los parámetros que consume. Me perdí un poco ahí con lo que están diciendo, porque es un procedimiento que se ejecuta, de ahí el nombre. Devuelve una impresión. Bueno, sí, si querés, devuelve una impresión en este caso, porque como no sabemos hacer muchas cosas, lamentablemente yo los procedimientos por lo general se los muestro con un print. Pero los procedimientos pueden hacer muchas otras cosas más. Como por ejemplo, qué sé yo, liberar memoria, limpiar la consola, poner en pausa la consola, ponerle una musiquita a Windows, qué sé yo, otras cosas que no devuelven ningún resultado, simplemente hacen un proceso que era necesario, pero que no nos da ningún valor. ¿Sí? El procedimiento no retorna variables, efectivamente, no retorna algo tangible, simplemente nos da como resultado acciones que uno esperaba, pero no es nada que yo pueda guardar en una variable como para seguir usando. Así por ahí se entendió mejor. Eso hace un procedimiento, no devuelve un valor. Bueno, ahí ya tenemos otro procedimiento. Podríamos hacer otro parecido a los que hicimos en varias clases atrás, por ejemplo, uno que se llame dibujar rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo con los for, ¿sí? El rectángulo vamos a hacerlo de una determinada base, con una determinada altura
Y de paso le vamos a enviar un char, que yo nunca les envío char de parámetro. Vamos a enviarle un char de parámetro, que el char se puede llamar dibujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponele, yo le envío una n, le envío un 5 y un 3. Voy a dibujar un rectángulo de 5 por 3, donde en cada posición va a dibujar una n. Entonces veámoslo, cómo era esto. Venimos acá a la parte de implementación, hacemos el void. Y vamos a ver cómo era. ¿Cómo era esto para dibujar figuras? Bueno, por lo general las figuras uno las dibujaba con un for anidado, ¿sí? Donde el for exterior, por lo general lo hacíamos a lo que estaba relacionado a los renglones, así que lo voy a hacer con un parámetro que se llame R. Los renglones podríamos definirlo en base a la altura, ¿sí? ¿Cuántos renglones hay? Bueno, la cantidad que me diga la altura. Los renglones los voy incrementando de uno en uno, como debe ser. Y en cada renglón voy a programar una determinada cantidad de columnas. Las columnas empiezan en 0 y las columnas terminan en lo que me describa la base. C++. Y ahí tenemos, para cada renglón dibujo una determinada cantidad de columnas, y en cada columna que voy a dibujar, bueno, hago un printf, dejo unos espacios para que quede prolijito, voy a dibujar un char, me zarpé con los espacios me parece, voy a dibujar un char, y ese char, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el que envié por parámetro, que se llama dibujo. No importa cuál es, lo importante es que es este char que me mandaron por parámetro. ¿Cuál es el tamaño del rectángulo? No lo sé, pero el tamaño es base y esta altura. No me importa cuál es cualquiera. Y hacemos un printf dejando un renglón, porque si no esto no dibuja nada. Bueno, y veámoslo. Vamos a ver cómo funciona esto. Estoy dentro del main, vamos a dibujar el rectángulo. Antes de dibujarlo, permítanme que dejo un renglón acá. Este renglón es estético, ¿sí? Para que no me quede todo junto. No tiene nada que ver con el rectángulo en sí. Pero me aseguro de dejar dos renglones antes de dibujar el rectángulo. Vamos a verlo, ahora sí. Voy a llamar al procedimiento que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Dibujar rectángulo? Sí. Ahí tenemos, dibujar rectángulo. Bueno, ¿qué rectángulo querés? Y yo quiero un rectángulo de 7 por 3 que me dibuje H's. ¿Por qué? Porque sí, quiero ese. Lo necesito a ese. Bueno, compilamos y efectivamente vamos a ver que tenemos un simpático rectángulo de 7 por 3 que dibuja H's en vez de asteriscos o esas cosas que antes teníamos fijas. Y nuevamente lo podemos reutilizar. Y ahora quiero uno más robusto, que sea de 9 por 8, casi un cuadrado, y que me dibuje, por ejemplo, ¿qué cosa? No lo sé. Ampersands en plural, no sé si se dice así, pero no importa. Ahí estamos. Ahí tenemos un rectángulo de 8 por 9 donde en cada posición me dibuja un ampersand. Entonces claramente acá tenemos otro gran ejemplo de reutilización de algo que ya sabíamos hacer. Uno aprende a hacer un rectángulo, le puso un nombre, dibujar rectángulo, y de ahí en más lo llama las veces que lo necesite y punto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto también es un procedimiento. Vamos bien, más o menos se sigue. Perfecto. Bueno, esto ya lo dije 1000 veces, pero vale la pena repetirlo. La idea es que nosotros en el main tengamos algo así, súper prolijo. En el main no hay nada rebuscado, ¿no? Uno lee el mail, el main, no el mail, y se da cuenta que acá está mostrando un título para esta fecha, otro título, está calculando dos áreas, está calculando otra área, está generando números aleatorios, está dibujando rectángulos. O sea, es clarísimo lo que hace el main. En el main no hay nada sofisticado. Y eso es lo que uno busca justamente. Perfecto. Bueno, ahora antes de seguir, ¿cómo se hace la comilla sola? Y con el botón de la comilla sola que suele estar al lado del borrar. ¿Sí? Si no es el de al lado, es el otro de al lado. Es el que está al lado del 0. Prueba con alguno de esos. Bueno. Antes de seguir, vamos a hacer algo. Voy a definir un número, lo guardo como 9. ¿Sí? Y vamos a ver un par de cositas. Voy a hacer un printf de número. Esto creo que lo hicimos la clase pasada. Pero no importa. Porque me parece fundamental que entiendan esto.
Bueno, primero una pregunta obvia como para que se den cuenta, ¿no? Si yo ejecuto esto, ¿qué me va a mostrar? Número, ¿cuánto vale? Creo que está clarísimo. 9, efectivamente 9. Permítame antes de avanzar, ahí María nos pregunta, si queremos que la persona ingrese por teclado el valor que quiere que la función o cómo se hace para que se espacio dentro del main. O sea, vos querés que la persona elija algo y ese algo usarlo, ¿sí? Bueno, eso en la clase pasada lo hicimos, creo. Pero lo volvemos a hacer. Mira, por ejemplo, podemos definir una variable que se llame base y llamamos a una función que se llame pedir entero. ¿Sí? ¿Te acordás que este lo hicimos? Pedir entero. Pedir entero lo que hacía era... bueno, justamente eso, pedía un entero. Le pedía al usuario un entero. Vamos a definir la función pedir entero, que nos devuelve un valor entero. Y acá hacemos que pedir entero sea, perdón que me fui un poco, pero bueno, la pregunta me pareció interesante. Si queremos pedir un entero, bueno, nada, podemos hacer un printf que nos diga, por favor, ingresar un entero. Dos puntos, dejo un reclon y todas esas cosas que venimos haciendo. Ese entero lo voy a guardar en algún lado, int entero, no importa dónde. Y acá hago el scanf con porcentaje, en este caso es entero, porcentaje de ampersand entero. Entonces, el usuario tipea algo, ese algo lo guardo en una variable entero y retorno el entero. Bueno, ¿para qué hice esto? Para que nosotros en el main, por ejemplo, la base la pedimos por teclado. Entonces, esa base no sabemos cuál es, la enviamos por parámetro. O sea, en vez de enviar ese 7 fijo, vamos a enviar un parámetro que alguien tipió y vamos a probarlo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Todo igual. Y acá me está diciendo que por favor ingrese un entero. Voy a ingresar el, qué sé yo, el 2. Y ahí tenemos un rectángulo de 2×3, ¿sí? Entonces, no consumimos nada en el main. O sea, en el main llamamos a una función que pide un entero. Y no hay nada lógico en el main, ¿sí? No sé si eso preguntaste, María, o algo parecido, pero creo que eso puede ayudarte. Y si querés que consuma todavía menos renglones, no hay problema. Podés, en vez de poner un 9, podés pedir un entero acá. Eso también. Acá ya queda medio desprolijo el código porque por ahí no se entiende muy bien. Pero estás pidiendo un entero y lo estás mandando por parámetro. Eso también puede funcionar, pero créeme que no es lo más sano. Pero esto que hicimos acá sí es bastante útil. Pedimos un valor, lo guardamos en una variable y lo enviamos por parámetro. Eso está bastante bien. No, por favor. Bueno, entonces volvemos a esto. De hecho ya vimos el resultado, ¿no? Defino una variable entera que se llama número, donde almacenamos un 9. Hago el printf de número y que muestra un 9. Efectivamente, como bien han dicho. Bueno, ahora vamos a hacer una función que... De hecho, vamos a hacer un procedimiento que se llame... No importa el nombre. Porque la voy a usar solamente para mostrarles algo, ¿sí? Hago a un procedimiento que se llama no importa el nombre. Porque en un instante lo borro. Simplemente quiero que vean algo. Bueno, acá en no importa el nombre, yo lo que voy a hacer es... A este número, que vale inicialmente 9. No importa el nombre. ¿Qué hago? Hago que número pase a valer 11. ¿Sí? Entonces, el valor que estaba almacenado con 9 lo piso con un 11. Obviamente, así como está, va a seguir mostrando un 9, porque yo nunca llamé al procedimiento. Así que llamo al procedimiento, no importa el nombre. Entonces, número vale 9, llamo a no importa el nombre que me cambia el valor de 9 por un 11 y hago el printf. La pregunta es, ¿qué me va a mostrar este printf? ¿O qué nos va a dar resultado de la ejecución de esto, ¿no? Ok. Bien. A ver, una respuesta más y les digo yo. $9, bueno, perfecto. La verdad que tanto 11 como 9 está mal. Pero el 9 no me preocupa tanto que lo digan, me preocupa más por ahí el 11.
Pero pensémoslo, miren, yo compilo y tira error, obviamente, tira error. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué tira error? Bueno, esto volvemos al concepto de variables. Miremos la variable número. La variable número es una variable entera. No faltó return porque esto es un procedimiento. Los procedimientos no tienen return. Eso respondiendo ahí a Nicolás. Pero permítanme otra cosa. La variable número es una variable entera que vale 9. Es una variable local del main. ¿Qué quería decir una variable local? Es una variable que vive en el main. Vive en el main, es feliz en el main, se reproduce en el main y muere en el main. ¿Sí? Todo su ciclo de vida es en el main. Por ende yo no puedo cambiarle su estado en ningún otro lugar. Yo no puedo llamar a número ni acá, ni acá, ni en ningún otro lugar. Cada función es un mundo aparte. No puedo llamar a cosas de otro mundo. ¿Sí? Casi que a nivel bíblico eso que dije, pero no importa. Entonces yo no puedo trabajar con una variable que está definida en otro lado. Es por eso que tira error. ¿Sí? Entonces no puedo trabajar con este número. ¿Sí? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, por ejemplo, a no importa el nombre le podría mandar número por parámetro. Le envío el número por parámetro. Por ende acá no importa el nombre, va a recibir una variable entera que se podría llamar n. Y a esta variable la cambia por 11. A esta variable n la cambia por 11. Y si lo puse en la implementación también tengo que ponerlo acá. Y ahora les hago la misma pregunta. ¿Qué nos muestra esto por pantalla? Número es local del main, vale 9. Envío al 9 por parámetro, a la variable número por parámetro, a no importa el nombre, y muestro número. ¿Qué les parece que va a mostrar esto ahora? ¿O va a volver a tirar error? ¿Cómo lo ven? Por acá dicen va a tirar 11, perfecto. 9, va empatado, uno más y desempata, 9. Bien, han dicho 9. Bueno, eso me gustó bastante más. ¿Por qué? Porque efectivamente no tira error y efectivamente muestra el 9. ¿Sí? Y pensemos por qué. Número vale 9. Yo envío a número por parámetro. Y acá llega a número. Pero número es un 9. Y ese 9 se guardó en n. Y yo a la n la cambio por 11. Entonces esto no tira error porque la variable local se llama n. Y a n lo cambié por 11. Pero la que cambió su valor es n. Que inicialmente vale 9 porque fue el 9 que mandé por parámetro, pero no es la variable número, porque de hecho vive en otro lado. Yo no le estoy cambiando el valor a número jamás. Simplemente le cambié el valor a n, pero esa n nunca la usé para nada. ¿Sí? Bien dicho. Muy bien. Bueno, entonces vemos que tampoco podemos modificar el valor de un número así, enviándolo por parámetro. Uno no lo puede cambiar el valor, porque una vez que lo mandaste por parámetro ya pasa a formar localidad, a formar parte de otra localidad. Si uno efectivamente quiere cambiarle el valor a número, lo que tiene que hacer es algo parecido a esto. Entonces, como bien dijo alguien por ahí, yo de verdad lo que quiero es un retorno. O sea, que no importa el nombre, justamente me retorne algo. Esto no funcionó, así que lo voy a borrar. No importa el nombre, no tiene que ser un procedimiento, tiene que ser una función. Entonces, número va a dejar de ser 9 y va a pasar a ser lo que me diga no importa el nombre. Y no importa el nombre, ¿qué hace? No importa el nombre, no tiene ningún parámetro. No importa el nombre, lo que hace, por ejemplo, es define un entero que se llame resultado de x, no importa cómo se llama, que vale 22 y nos retorna el resultado x. Ahora sí, no importa el nombre, le cambia el estado a una variable local que se llama resultado x, retorna ese resultado x y ese resultado x pasa a estar guardado en la variable número. Entonces esa es la forma correcta en la que uno modifica valores del main. Los tiene que modificar sí o sí con una función. Y ahora sí, bueno, les pregunto, ¿cuánto va a mostrar el printf? Si es que va a mostrar algo o si va a tirar error. Te da error porque dice void. Bueno, si dice void es porque me confundí. Entero. Efectivamente, dice void. Int. Gracias. Volvemos acá. Ahora sí que ya está todo con int. Les pregunto.
va a mostrar lo que diga la función. Efectivamente, lo que muestra la función es un 22, así que vamos a probarlo. Me pierdo un poco subiendo y bajando, acá está. Vamos a probar qué nos dice esto. Debería decirnos ese 22 que nos mostró la función. Si me equivoco de botón, es este. Y ahí lo tenemos. Efectivamente, ahora sí cambiamos el estado de la variable número. ¿Sí? Perfecto. Lo conseguimos. Buenísimo. Bien. Entonces, espero que haya quedado claro eso, que no podemos modificar el estado de una variable por medio de un procedimiento, tampoco lo podemos modificar enviando por parámetro a la variable, eso tampoco funciona. La única forma de modificarlo es haciendo una función que nos retorne un nuevo valor y ese valor lo guardamos en la variable que queríamos modificar. Eso es fundamental. Pero ahora vamos a hacer algo parecido. De hecho, voy a seguir trabajando con no importa el nombre. Total, ya le queda poca vida. Un ratito la borro. Vamos a hacerla que otra vez sea un procedimiento. Nuevamente se va a llamar void. Y ahora vamos a trabajar con esto, que es lo que se llaman las variables globales. Yo las comenté la clase pasada y la clase anterior, pero hoy vamos a tratar de entenderlas un poquito más. Voy a definir otra vez a la variable que se llama número, que vale 9. Pero a esta misma variable que yo acá la comenté, ¿ven? No está más. A la variable número, que vale 9, la defino de forma global. ¿Qué quiere decir que una variable está definida de forma global? Bueno, rápidamente quiere decir que está arriba del main. Eso es definir la global. ¿Y cuál es la diferencia entre definir una variable global y una variable local? Bueno, medio que su nombre lo indica. Pero una variable global es una variable que está disponible todo el tiempo, en todo el globo, si quieren, para todo el universo está disponible esta variable mientras ejecutemos el código fuente. O sea, yo una vez que aprieto play, esta variable número está disponible en cualquier segmento de mi código fuente. Entonces, ahora venimos a... Perdón, subir y bajar. Venimos a no importa el nombre. Y en no importa el nombre, vamos a hacer que número pase a valer 101. ¿Sí? Agarro a esta variable que definí de forma global y después vengo al main y les pregunto ¿cuánto da este printf si es que funciona? ¿Cuánto les parece que va a mostrar este printf? ¿Va a mostrar 9? ¿Va a mostrar 101? ¿O va a tirar error? ¿O va a mostrar basura? No sé, algún otro ejemplo que se me ocurra. Bueno, ahí gana el 101 3-0 y efectivamente muestra 101. Bueno, mentira, no mostró 101. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Número vale 9. Ah, nunca llamé a la función. Por eso. Muy mal, mal ustedes que no se dieron cuenta y mal yo que tampoco me di cuenta. Así que llamamos a la función. O sea, si no llamo a la función, difícilmente haga algo. ¿No? Estaba comentado esto. No importa el nombre. Acá llamé a no importa el nombre. Y no importa el nombre, agarra número y lo cambia por 101. ¿Sí? Entonces veámoslo ahora sí. Y acá está, 101. Efectivamente pudimos modificar el valor de una variable. Entonces esto que no lo podíamos hacer con una variable local, esto falló, fracasó 1000 veces cuando quisimos modificar a una variable que estaba definida de forma local. Es muy fácil modificar el dato cuando está definido de forma global. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre local y global? Fue muy sencillo, como está disponible siempre, nada, cuando lo necesito modificar, lo llamo y lo modifico. Entonces, como vemos, las variables globales son muy cómodas y muy sencillas de utilizar, porque uno la llama por su nombre cuando la necesita y listo. Es muy sencilla la variable global. Así que un punto para arriba para las variables globales, pero 18 puntos para abajo porque son prácticamente un pecado, ¿sí? Las variables globales son prácticamente un insulto en la programación. No está bien utilizar variables globales por muchísimos motivos. Motivos, ¿cuáles son? Bueno, motivo número 1, quizás el menos importante en esta era de la tecnología, que es que la variable global, como está viva todo el tiempo, que esté viva todo el tiempo y que sea accesible todo el tiempo, quiere decir que está consumiendo memoria todo el tiempo. Y eso no le gusta a nadie, ¿sí? Nosotros preferimos las variables
locales, ¿no? Las variables como por ejemplo entero, ¿no? Entero nace en la línea 108 y muere en la línea 111. Tiene una vida muy breve, muy acotada. Así que eso preferimos. Nosotros queremos trabajar siempre con variables locales porque viven poquito, por ende consumen poca memoria, por ende son mucho más eficaces y eficientes. Así que traten de no usar nunca variables globales, si bien en algún momento nos pueden simplificar un poco la vida, pero no son una buena alternativa para nada. Otro gran problema que tienen las variables globales es que su virtud se transforma en un defecto, ¿no? Si vemos que las variables globales son re fáciles de modificar, porque miren, la modifiqué re fácil, bueno, cualquier persona que me haga una función me puede modificar a la variable global. Por ende, yo empiezo a perder la trazabilidad de esa variable. Yo no sé qué le hicieron a esa variable. O sea, yo no puedo hacer un for que vaya de 0 a número. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea qué hicieron con número. Porque por ahí me lo modificaron en todas las funciones a número. Entonces no sé qué está guardado en número. Entonces, como se puede modificar tan fácil, es muy fácil perder el control sobre esa variable. Así que otro gran punto en contra para las variables globales. No son para nada un muy buen hábito de programación. Nunca son un buen hábito. La pregunta es, ¿está prohibido usarlas? No, más de una vez nos pueden ayudar en algún momento, pero suele ser bastante malo utilizarlas. ¿Cuándo se utilizan las variables globales? Bueno, más que nada se utilizan para cuestiones que tienen que ver con configuración del programa. Por ejemplo, si vamos a trabajar con una matriz y lo primero que necesitamos saber es de qué tamaño va a ser la matriz para ir fijando todas las opciones, bueno, suele ser útil a veces definir una variable tam, definir de antemano el tamaño de las cosas y dejarlo como una configuración global, ¿sí? Eso suele ser útil. Muchas veces también, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, definir cosas globales acá arriba con un define, que lo vemos en la clase que viene. Eso también es útil a veces para definir cosas que se mantienen fijas. No está prohibido usarlas, pero son un muy mal hábito y vamos a tratar de no utilizarlas, ¿sí? La vamos a utilizar en muy pocos casos. De hecho, ahora no se me viene a la mente algún caso que siempre usemos globales. Me aventuro a decir que hay muy pocos. Lo que vamos a ver en la clase que viene está bastante ligado a variables globales, que ahí eso sí por ahí lo usamos un poquito más, pero las variables globales así como están, no me aventuro a decir que las usemos mucho. Son una solución rápida para salir de un problema, como hicimos acá, pero nunca es la mejor alternativa. Lo que sí es siempre es global son las definiciones de las cosas, ¿no? A las cosas yo le doy su nombre de forma global. O sea, título es global. Por ende, yo a título lo puedo llamar en cualquier momento. Eso sí, las funciones y los procedimientos son globales. Pero las variables globales son malas. Muy malas. El examen va a ser totalmente de desarrollo, ¿sí? Así como son los trabajos. No va a haber nada de choice. Van a tener que entregar. De hecho, yo ya estoy armando algunos temas. Voy a tratar de armar varios temas. Va a ser un examen de 40 minutos, 45 o una hora. Algo bien cortito, pero que va a involucrar a todos los temas. Bien. Bueno. Entonces, bueno, dicho esto, sí, un solo ejercicio integrador de todo. Me van a tener que hacer un for, un while, un arreglo, una matriz, una función, un procedimiento. Voy a tratar que el ejercicio sea todo eso y listo. ¿Sí? Algo bien cortito, fácil de corregir, fácil de hacer, pero que va a involucrar a todo. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, no vamos a usar más a no importa el nombre. Ya la utilicé simplemente para pulir un poco los conceptos de función y procedimiento y de variable global y local. Lo usé más que nada para eso, para que entiendan cómo vive cada variable y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Genial. Esto a modo de repaso de lo que vimos la clase pasada y profundizando un poquito más en algunos aspectos, pero ahora vamos a subirle un nivel, no de dificultad, pero sí un nivel a cosas que todavía no vimos. Permítanme que voy a comentar algunas cosas para que no molesten. Como estas. Todo esto ya no más. Ahí lo tenemos. Listo. Va a mostrar el título. Perfecto. Déjenme ver si compila. Si no comenté cosas de más. Perfecto. Bueno.
por ahora, la clase pasada y esta clase trabajamos con funciones y con procedimientos, donde trabajamos principalmente con printf, scanf, variables enteras, algún que otro char, variables flotantes. O sea, las primeras cosas que trabajamos. Pero bueno, las últimas clases, las últimas 3 clases, estuvimos trabajando con arreglos. Vamos a ver cómo trabajar con arreglos y funciones. O sea, ahora vamos a ver arreglos y funciones. Cuando yo digo funciones, me refiero a la bolsa general, ¿no? Cuando digo funciones, tranquilamente puedo estar hablando también de procedimientos. Así que vamos a tratar de ver cómo manipular a arreglos desde una función. ¿Qué cosas hacíamos con un arreglo? ¿No? Lo primero que hacíamos era los definimos. Después de definirlo, ¿qué hacíamos? Bueno, por lo general lo cargábamos. Después lo mostrábamos. Qué difícil que es escribir, leer y hablar. Lo detesto, pero ahí estamos. Lo definimos, lo cargamos, lo mostramos. Y después algunas otras cosas como máximo, mínimo, etc. Sí, pero por ahora empecemos con esto, con lo básico. ¿Cómo hacemos para definirlo? Bueno, las definiciones de las cosas, como por ejemplo los enteros y esas cosas, sí las podemos hacer en el main. O sea, uno puede definir variables en el main. Con eso no hay problema, ¿sí? Lo que no podemos hacer es cosas lógicas. Entonces voy a definir un vector de un tamaño cualquiera que podría ser tam. ¿Sí? Definí a un vector. Eso no hay problema de hacerlo en el main. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cargar al vector. ¿Cómo hacemos para cargar el vector? Bueno, yo acá podemos hacerlo de varias formas, pero permítame empezar por la forma correcta, que quizás no es la mejor a nivel pedagógico, pero nada, para cambiar un poco. Voy a empezar por la forma correcta. ¿Cómo se carga un vector? Bueno, vamos a hacer un procedimiento. O sea, esto es lo primero que tienen que resaltar. Para cargar un vector tengo que hacer un procedimiento. Listo, esa es la primera cosa. Entonces, si es un procedimiento, va a ser del tipo void. Se puede llamar cargar vector. Y acá viene lo que por ahí no es tan intuitivo. ¿Qué cosas hay que mandar por parámetro para cargar un vector? Bueno, lo primero que tengo que mandar por parámetro es un vector, ¿sí? Los vectores se envían por parámetro así. Se dicen de qué tipo es, un nombre genérico cualquiera que podría ser b corta y corchetes, ¿sí? Los corchetes indican que es un arreglo. Adentro del corchete no envíen el tamaño, ¿sí? Simplemente abren y cierran corchete. Esta es la notación de arreglo de entero, pero no sabemos cuántos espacios tiene el arreglo. Y el otro parámetro que suele ser importante enviar es el tamaño. Lo voy a llamar tamaño para que lo entiendan porque es la primera vez. Entonces, por lo general cuando trabajen con arreglos se trabajan así. Se envía el arreglo y se envía el tamaño por separado, ¿sí? Y vamos a ver cómo sería su estructura. Venimos acá abajo, llamo a la función, no llamo, le doy el cuerpo a la función. Vamos con cargar vector. ¿Y esta función qué hace? Bueno, ¿cómo hacemos para cargar un vector? ¿No? Acá viene la pregunta que por ahí ya saben. ¿Cómo hacemos para cargar un vector? En general, ¿no? Más allá de funciones y procedimientos. ¿No? Con un for. Bueno, efectivamente hacemos un for que empieza con igual a 0, como siempre. ¿Dónde termina? ¿No? ¿Dónde termina la i? Bueno, no lo sé, pero el parámetro me ayuda. No sé cuál es el tamaño del vector, pero bueno, el tamaño justamente es un parámetro que nos indica cuál es el máximo o sea, cuál es la extensión del vector. Y dentro de acá, ¿qué hacemos? Bueno, podría ser un print y un scan, eso podría estar bien, ¿no? Podremos hacer un printf y un scanf para ir pidiendo posición por posición. Eso es una alternativa, o la otra alternativa mucho más accesible es decir, bueno, mi vector en la posición que me dice el iterador pasa a ser un valor aleatorio. Así que, ¿cómo hacemos acá un valor aleatorio cualquiera? ¿Qué podríamos poner? ¿No? Acá yo quiero que se guarde en mi vector un valor aleatorio cualquiera. ¿Qué podríamos poner? Run. Bueno, perfecto. Podríamos poner run. Porcentaje, qué sé yo, 10 para que me devuelva valores entre 0 y 9. Eso está bien. O mejor aún, ¿no? Llamar a nuestra función aleatorio. Entonces acá vemos justamente que las funciones y los procedimientos pueden ser también anidadas.
Y esa también es una de las virtudes, ¿no? Virtudes y cosas necesarias. Nosotros queremos que todos los bloquecitos de código que usamos, por lo general los vamos a usar varias veces. Y esas varias veces puede que sean dentro de otra función, otro procedimiento. Entonces, por ejemplo, acá voy a cargar a este vector con números aleatorios que van a ir, qué sé yo, entre el 10 y el 99, para que sean de 2 dígitos. Así que no solamente cargué al vector, sino que lo cargué con el resultado de otra función que ya teníamos definido. Así que nuevamente vemos cómo nos queda súper prolijito el cargar vector. Bueno, ya sabemos cargar al vector. Así que venimos acá al main y llamamos a nuestro procedimiento que se llama cargar vector y enviamos por parámetro el vector y el tamaño. ¿Sí? Cargar vector necesita al vector y al tamaño. Venimos al main y cargar vector recibe justamente el vector y recibe el tamaño. Es importante recordar esto, ¿no? Que el nombre de las variables del main, vector y tam, no tienen por qué coincidir con b y tamaño, ¿no? Pueden llamarse totalmente distintas. Total, son variables que viven en distintas localidades. Así que no hay problema que se llamen distintos. De hecho, suele ser un buen hábito que se llamen distintos para no confundirlas. ¿Ok? Hasta ahí cargamos al vector. Bueno, ¿qué les parece ahora que podríamos llegar a tener que hacer? ¿No? Ya tenemos el vector cargado. Yo puedo apretar play y supongo que no va a tirar error. Bueno, sí tiró error. ¿Qué pasó? Ah, que espera un punto y coma. Mala mía. Yo aprieto play y esto va a funcionar. Funcionó, buenísimo. Acá está. Listo, terminó. Lo logramos. Funciona a 10 puntos. Un aplauso para nosotros. Pero bueno, esto desde ya que no es lo que queremos. Lo que queremos es justamente lo que alguien dijo por ahí. Ir mostrando cada posición o en su defecto mostrar al vector. ¿Cómo hacemos para mostrar el vector? Bueno, en vez de un procedimiento que nos carga el vector, vamos a hacer un procedimiento que se puede llamar, por ejemplo, mostrar vector. Mostrar vector nuevamente necesita un vector que se puede llamar b otra vez, tamaño o se puede llamar t. Yo por lo general lo llamo t, así que lo vuelvo a pasar a t. Y mostrar vector, ¿qué hace? Bueno, hace lo que ya sabemos. Venimos acá abajo. Mostrar vector. ¿Qué vector? Un vector cualquiera que se llama b corta, con un tamaño cualquiera que es t. Y lo que hacemos es efectivamente un for con un entero que empieza en 0, que termina lo de siempre, ¿no? Que termina en t, y más, etc. Llave, printf, porcentaje, dejo un espacio, ampersand d porque es un entero. Podemos poner una coma ahí para que quede más lindo. Otra coma. Y ahora accedemos al vector en la posición que nos dice el iterador. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Este mostrar nos va a mostrar cada posición de nuestro vector. Permítanme hacer un printf para dejar unos renglones. /n. Y podemos abrir un corchete ahí si quieren. ¿No? Esto también es todo estético. Podría no estar. Y cuando terminamos podríamos también dejar un renglón para que quede más prolijito. Bueno, y vamos a verlo, ¿no? Lo importante es esto, lo que hice en el for. Todo lo otro son chucherías. ¿Se entiende? Recibe un vector, recibe un tamaño. Hacemos el for de 0 hasta tamaño, hasta t en este caso. Y vamos mostrando cada posición del vector. ¿De qué vector? De cualquiera, no importa cuál es. Así que venimos al main, ya tenemos cargar vector. Bueno, ahora llamemos a mostrar vector. Mostrar vector necesita como parámetro, ven que el codeblock nos ayuda, necesita un vector y un tamaño. Así que enviamos el vector y enviamos el tamaño. ¿Sí? El vector es el mismo de antes, obviamente es el mismo vector que cargamos y el tamaño es el mismo de antes. Es el mismo tamaño que coincide con el tamaño de la carga, ¿no? Obviamente es la misma variable. Apretamos play y acá lo tenemos. ¿Sí? Acá tenemos a nuestro vector de 8 posiciones cargado de forma aleatoria con números que van entre el 10 y el 99. ¿Sí? Esa es la forma de cargar y mostrar un vector. O mejor dicho, es la forma de manipular un arreglo. Así como lo pudimos cargar y lo podemos mostrar, podemos hacer lo que se nos ocurra. El mínimo, el máximo, el promedio, mostrarlo de atrás para adelante, mostrar las posiciones pares, las posiciones impares, buscar los máximos de los pares y lo que se les ocurra, ¿sí? Pero esa es la forma de trabajar con arreglos. Resumiendo, para trabajar con arreglos, por lo general hay que enviar al arreglo y al tamaño. Hay que enviarlos por parámetro, si no, no lo van a poder manipular.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Es interesante ver que obviamente esto que hicimos funciona para un vector, pero puede funcionar para cualquier otro vector, ¿no? Podemos definir un vector 2 con un tamaño 2 totalmente distinto y podemos hacer lo mismo para otro vector. O sea, la función y el procedimiento obviamente funciona para cualquier vector. No hace falta que sea uno solo, ¿no? Yo acá generé otro tamaño, otro vector. Mentira, el tamaño es el mismo. Ahí estamos. Y puedo hacer lo mismo. Cargo el vector y muestro el vector. La función y el procedimiento funcionan exactamente igual para cualquier vector. Compilo y acá tenemos otro vector que se cargó aleatoriamente con números del 10 al 99 y que tiene 5 posiciones. Así que si funciona una vez, ¿por qué no va a funcionar dos veces? Puede funcionar las veces que uno lo necesite. ¿Puede mostrar de nuevo la función mostrar? Sí, obvio. Acá está, la función mostrar. Esto es chuchería, lo importante es esto. Recibe este vector, recibe este tamaño, hace un for de 0 hasta el tamaño y muestra. ¿Sí? Es un void porque efectivamente muestra cosas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, alguien que me haya entendido y seguido bien la clase de hoy, estaría en completa condición de decirme, profe, esto no debería funcionar bien. ¿Por qué? Porque de hecho yo les hice una aclaración hace un rato. Esto que está acá, esto no debería funcionar bien. Porque yo les hice varias aclaraciones hoy, donde están. Bueno, justamente en una de las cositas que estuvimos jugando con no importa el nombre, les dije que, ¿se acuerdan cuando definíamos a número? Si yo enviaba número por parámetro y le modificaba el dato, eso no impactaba sobre número. ¿Se acuerdan? Número seguía valiendo lo mismo. De hecho, en uno de los casos hasta tiraba error. ¿Sí? Lo probamos con void, de hecho. Mandamos a número por parámetro a un void y no podíamos modificarle el valor a número. Eso no funcionaba, no le alteraba el valor. Sin embargo, vemos que con los vectores sí funciona. ¿Y por qué funciona con los vectores? Entonces, uno me podría preguntar, ¿por qué funciona? La pregunta es, ¿por qué funciona si vector es local del main? O sea, yo a vector lo definí de forma local del main. ¿Por qué yo estoy modificando los datos del vector? ¿Cómo puede ser que funcione si el vector es local del main? No debería estar funcionando eso. ¿Sí? Porque el vector es local del main, B es local de mostrar vector, y yo estoy modificando B. ¿Cómo puede ser que la modificación de B, perdón, estoy mostrando cualquier cosa, cómo puede ser que la modificación de B corta me esté modificando los datos de vector? ¿Cómo puede ser esa? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté ocurriendo eso? No, ahí me están diciendo porque estás haciendo el print en el mostrar, no. Porque nunca retornaste, no, tampoco. De hecho, otra vez, en no importa el nombre, yo tampoco retornaba nada al principio, los hacía void. Yo también hice el printf dentro de no importa el nombre y eso tampoco funcionaba. Yo no podía modificar el valor de una variable local del main desde un procedimiento. Yo tenía que hacerlo sí o sí como función. Y en este caso no es una función, es un procedimiento. Entonces esto no debería funcionar. Sin embargo, en C funciona porque usa algo que se llama punteros. ¿A dónde voy con esto? Yo voy a que si hoy termina la clase y no entienden por qué funciona esto, está bien que no lo entiendan porque esto no debería funcionar. En un mundo perfecto, esto que está acá debería estar mal. Porque yo no puedo modificar una variable local desde otra localidad. O sea, si ustedes piensan que esto no debería andar, yo les digo, tenés razón, no debería andar. Pero créanme que en C se hace así, porque C trabaja con esto, que se llama punteros, que todavía no lo vimos, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, y ahí vamos a terminar de entender por qué funciona con los vectores y por qué no funciona con los números. O sea, resumiendo, los vectores se los manipula así, se los envía por parámetro, se envía por el parámetro el tamaño, pero pensando en una programación clásica esto no debería funcionar. Sin embargo, funciona por un tema que todavía no vimos. Se manipula los arreglos de una forma bastante particular que todavía no estamos en condiciones de entender.
¿Ok? Pero en un par de clases lo vamos a entender mejor. Por ahora quédense con que se hace así y punto. C trabaja con objetos y clases. No, C no. C no, C++ sí. Objetos y clases es justamente de programación orientada a objetos. C no llega hasta ese nivel, C llega hasta un nivel menor, que es lo que se llama TDA, que es hasta donde vamos a llegar con la materia este año. ¿Sí? La programación empieza como programación estructurada, o sea, lo primero que hicimos, todo en el main. Después evoluciona a la programación funcional, que es esto que tenemos acá. Después evoluciona a la programación, no sé cómo llamarla para no adelantarme, pero se llama programación con el paradigma de TDA, de dato abstracto. Y después da un salto de evolutivo más, que es a la programación orientada a objetos. C no llega a la orientación a objetos, C muere en TDA. Para utilizar objetos tienen que utilizar C++, que es la materia que viene a continuación, que es algoritmo y estructura de datos. Ahí sí van a ver C++ y objetos. Bien. Bueno, dicho esto, ya terminamos de ver todo lo que quería que vean sobre arreglos. Y les digo lo que me gustaría que hagan para practicar y para su presente es lo siguiente. Definir un vector cualquiera. O sea, hagan un tamaño igual, lo que quieran. Int, vector 3. De cualquier tamaño, no me importa el tamaño, no me importa cómo se llama el vector. Y traten de reproducir lo que yo hice. O sea, hagan el cargar vector, hagan el mostrar vector. Y ahora viene lo nuevo. Hagan una función que retorne el máximo, otra función que retorne el mínimo, una función que retorne la posición del mínimo, otra función que retorne la posición del máximo y una función que muestre invertido. O sea, que muestre de atrás para adelante en vez de adelante para atrás. Y otra función que nos muestre el promedio. O sea, tienen que hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, solamente que me lo hacen con funciones o con procedimientos. Ustedes deciden cuál les parece que es mejor para máximo, mínimo o lo que sea. Así que lo que tienen que hacer es cargar y mostrar, que ya lo tienen hecho. Copian y pegan de lo que yo hice. Máximo y mínimo, posición del mínimo, posición del máximo. Mostrarlo al revés y el promedio. Eso es para el presente, efectivamente, hasta las 12 de la noche. Tienen que trabajar con esas cuestiones de arreglos. Y después pueden terminar el PowerPoint que les dejé la clase pasada, que ya lo habían hecho casi todo, pero había unos par de ejercicios con vectores que yo les dije si quieren no los hagan, porque la clase que viene vamos a ver un poquito más eso. Así que con lo que vimos hoy también pueden hacer los ejercicios que quedaron pendientes del PowerPoint. Pero para el presente es solamente esto que está acá en gris, ¿sí? Hacerlo de siempre con un vector, pero con funciones y con procedimientos. Y bueno, con eso estaríamos por hoy. Yo ahora en un ratito ya les subo este código fuente, la grabación y el espacio ahí para entregar la tarea. Es fundamental que practiquen esto porque de ahora en más todo lo que hagamos van a ser funciones y procedimientos, ¿sí? Nos olvidamos del main para siempre. Y bueno, terminamos acá entonces la clase. Muchas gracias por estar presentes y estoy ahí atento ante cualquier duda.